tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, diría el licenciado Pepe Domínguez. La hora que usted nos esté mirando esta emisión de Nivel 5, bienvenidos, bienvenidas. Soy Lupita Camacho, en ausencia de Wilber González, titular de este programa. Le doy la bienvenida a esta mesa de análisis. Tenemos temas importantes para que se quede con nosotros, los analice, los discuta allá en familia y haga su propia opinión, que es la más válida. Saludo con mucho gusto en este día y pues con doble gusto, porque tía de las Lupitas no se pusieron guapos con nosotras. Sandra Guadalupe, ¿cómo estás, Sandra? Ay, Sandra Guadalupe, muy bien, Lupita. Feliz de estar aquí contigo y con el equipo, aquí nuestros amigos, compañeros en la mesa. Y saludo con mucho cariño a todo el auditorio que nos acompaña pues en este día. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Y sí, Lupita, felicidades. Igualmente, Sandra. Damaris López. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Por supuesto, también al auditorio y la felicitación a ambas Guadalupes en este día y a todas las Guadalupes que nos ven, por supuesto, el día de hoy. A las y a los. Y a los, exactamente. También, también hay lupus. Yasmín Tapia. Muchísimas gracias, Lupita. Siempre Contrario. agradecida de compartir este espacio con todos ustedes y muchísimas felicidades a ambas. Ya sí, sabes, gracias. apapacho con mucho cariño, esperando pues que se la hayan pasado muy bien este día. Sí, día muy especial. Licenciado Domínguez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque a partir de este momento estamos en todas las redes, En todas. de habidas y por haber. Y feliz de estar con puras mujeres tan bellas y hermosas. Prepárese. Y ya les di su regalo, Ya. ya las abracé a las dos que más quieren. Vale. Felicidades, Lupita. Gracias, Felicidades, gracias. Lupita. Felicidades, Sandra Guadalupe. Gracias. Gracias. Mucho, que los festejen mucho el día de hoy. Pues vamos a iniciar, si les parece, Siendo la madre de todos los mexicanos, ¿verdad? nada La más. patrona. Poco menos. La patrona. Bueno, vamos a iniciar ya. El tema de hoy, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, esta situación de Donald Trump, que amaga constantemente al gobierno federal, que si es el arancel por el acero, el aluminio, las autopartes, ahora el agua, que si intervención de seguridad, y vemos como en ocasiones se podría pensar que le gusta la polémica, obviamente, pero también este doble discurso, porque tiene a la presidenta Sheinbaum, cuando fue lo de la FIFA, toda felicidad, toda alegría, jijiji, jijija, días después, ahí te va, lo del agua. Sandra. Sí, sin duda, causa mucha controversia, ¿no? Y es un espectáculo este señor, hay que decirlo, indistintamente Deleznable, pero que también se puede calificar como pues una persona sumamente extraña. Nunca se sabe cuándo va a tener pues consistencia, ¿verdad?, en sus dichos y marca firmeza en lo que realmente se va a hacer o se puede hacer de la mano con él. Y sí, efectivamente, eso ha hecho con la presidenta, no es la primera vez, bien lo decías tú, Lupita, va y viene, yo creo la presidenta Claudia con sus sentimientos, de repente sí, estuvo muy bien recibida allá en Estados Unidos con este tema del Mundial, que fueron a... pues hacer este sorteo directamente, ¿no? Y vemos que ahora, pues no, llegó y le volteó toda la situación, como dicen comúnmente, le volteó la tortilla. Ahora ya tiene otro sentir y está precisamente haciendo amenazas. Yo las veo como amenazas que siempre vienen pues a dañar un poco y a mover el sentir de la presidenta y esta ocasión pues con el tema de la amenaza del arancel del 5%, porque dice que México tiene deuda con el tema del agua. Sí, y eso es lo que él está poniendo ahora ahí sobre la mesa, argumentando que pues México tiene que pagar porque es un contrato que se hizo desde 1944 y hay que cumplir con él. Y Claudia, creo que en esta ocasión, yo quiero decirlo, creo que Claudia está respondiendo como siempre debió haber respondido y hoy ya lo está haciendo. Creo que Claudia se está plantando diferente, creo que está respondiendo con diplomacia, con mayor inteligencia, no se está dejando llevar por ese vaivén de sentimientos que anteriormente lo hacía, ¿sí? Y que en un momento quizás de emoción explotaba y no pensaba y respondía sin pensar, aunque ella decía que se usaba mucho el pensamiento y la inteligencia, ¿no? Sin embargo, hoy ella responde que hay que estar
sí, tranquilos, que hay que estar mesurados y que vamos a ver cómo se resuelve este tema desde la parte técnica del equipo de Estados Unidos con el equipo directamente de trabajo técnico de México, que ellos se pongan de acuerdo y que resuelvan esta situación porque meramente es una parte técnica, dice, no es un tema político. Bien, digo yo, así hay que irle caminando, ¿no? ¿Está mal informado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Damaris, o tiene otro fondo? No creo que esté mal informado, ¿verdad? Porque los norteamericanos son muy buenos para obtener información. En este caso, Trump es el vecino que muchos y muchas hemos tenido. Ese vecino que a veces está de buenas, a veces está de malas, exactamente el vecino incómodo, ¿verdad? Y obviamente él está jugando su papel dentro de la política interna que debe de tener en su país. Bien dicen, pues obviamente el tema cuando viajó la presidenta a los Estados Unidos, pues es un tema más amigable, ¿no? Hablándose del fútbol y el sorteo que se hizo para los partidos y los equipos. Ya los temas que Trump aborda, ¿verdad? Y con que bombardea a la presidenta, pues son muy delicados. En este caso es la cuestión del agua, la cuestión de la frontera y la cuestión de la lucha, en este caso contra la delincuencia organizada. La presidenta se ha mantenido, coincido con Sandra, se ha mantenido mesurada, ella ha sido institucional, políticamente correcta hablando, no ha caído en provocaciones, ¿verdad? Y los dichos del presidente, pero tampoco ha minimizado el discurso, ¿verdad? Le contesta, en este caso, diciendo, pues es que tenemos que hacer una cooperación, una política bilateral. Ya lo del Tratado de Agua, pues obviamente ya son cuestiones que sí convienen a los dos países, ¿verdad? Y es un tratado que viene desde hace bastantes años y la presidenta, claro, sí, obviamente se va a buscar cumplir, pero tampoco podemos dejar sin agua a los estados de la frontera que lo requieren. Entonces yo creo que ha sido hasta ahorita buena la política, no ha caído en provocaciones ella, pese a todo lo que pueda decir el presidente de los Estados Unidos. Ella siempre ha dicho cabeza fría ante los primeros amagos o amenazas de los aranceles. Incluso hace unos días ya dice, no hay que estar respondiéndole todo el tiempo al presidente Donald Trump. Sí, y yo creo que han sido inteligentes también ese tipo de declaraciones de la presidenta, porque muchas veces podemos pensar que hasta Donald Trump, dependiendo del humor que se levante, pues es lo que decide hacer, ¿no? Y no hay nadie que lo haga cambiar de parecer. Que hemos visto sí esa buena relación con la presidenta, yo creo que a lo mejor también por el temple de ella, y no le discutimos pues la inteligencia para tratar algunos temas que son importantes para México, y que deben de ser analizados, ¿no? También desde su gabinete y de los mismos representantes en Estados Unidos sobre mejorar las condiciones que pueda tener nuestro país o tener acuerdos ya más concretos para evitar estar en esa incertidumbre de lo que se le pueda ocurrir a Donald Trump. Yo creo que sí se debe de llegar a ese tipo de temas, acuerdos firmados por parte de ambos países y de esta manera que le dé más tranquilidad a la administración de Claudia Sheinbaum, porque sí te mantiene la incertidumbre de decir, ¿qué va a decir el representante de Estados Unidos para nosotros poder seguir trabajando o también poder seguir generando, ¿no? Con el tema de los aranceles, que es un tema muy importante para nuestro país y para el sector primario, hablando del sector agrícola, en el caso también de la producción de tomate, que también ellos se mantienen en la incertidumbre, y llegar a ese tipo de acuerdos. Pero hasta ahorita yo creo que la presidenta le ha dado muy buena respuesta y yo creo que esa parte es la que mantiene a Donald Trump pues un poquito en el diálogo con México. Y es que la misma presidenta, con las llamadas que habían tenido en otras ocasiones, cuando ya estaba la fecha límite, como que lo calmaba y otra vez una esperancita, licenciado. ¿Y así vamos a estar esta administración? No, peor. Les voy a decir por qué peor. Miren, hay un dicho mexicano que dice, no hay que dar o dejar a Dios por Dios. Y la presidenta fue muy clara en establecer una base. No vamos a quitarle el agua a nuestras comunidades, a la gente que la ocupa, por entregársela a Estados Unidos. Les vamos a cumplir en la medida de nuestras posibilidades y estamos negociando para irle dando por cuotas según tengamos el... Si eso va a producir un efecto, pues adelante, ya veremos qué pasa. Pero la presidenta está por negociar y no va a hacer afectar el país con tal de servirle a Trump y a su política. Eso es lo primero y está muy bien esa posición. Pero decía, Estados Unidos está perdiendo espacios en el mundo. En Europa está en un conflicto con los europeos a pesar de que los ha subordinado. En Asia, en África, va de capa caída porque China,
y Rusia están avanzando mucho, sobre todo China, en la economía, en la política, en las relaciones. Incluso China, les recuerdo, se empezó a meter en América Latina y Estados Unidos tuvo que oponérseles y estaban peleando el control del canal de Panamá. Ganó Estados Unidos. Ha ganado Estados Unidos espacio. Estados Unidos hizo ya una declaración formal de un regreso a la doctrina Monroe. ¿Qué significa esta doctrina? Que van a recuperar su espacio trasero. Eso, para ellos, para Estados Unidos, América Latina es su patio trasero, es una zona de control donde no van a permitir que intervengan otras potencias. Ya lo declararon públicamente, lo dijeron, y van a regresar, ya voltearon a ver a América Latina con consecuencias nefastas para nosotros. ¿Por qué nefastas? Porque es la ultraderecha, disculpen, la ultraderecha que representa a Trump, la ultraderecha que significa la intervención, y lo que están haciendo en Venezuela, que ya incautaron un buque tanque de petróleo y que ayer Trump declaró impunemente. ¿Y qué va a pasar con el petróleo? Pues no lo vamos a quedar y vamos a ir sobre otros buques tanques. O sea, actos totalmente violatorios del derecho internacional que son calificados como piratería. ¿Y en qué se sustentan? En el poder, el poderío del vecino grosero, majadero, prepotente que va a hacer todo eso. Pero yo confío en que con México va a topar. ¿Por qué va a topar? Porque hay mucha fuerza en México, hay mucha fortaleza, hay mucho apoyo de la población, a pesar de esas minorías que quieren la intervención de Estados Unidos, a la presidenta Claudia Sheinbaum, hay mucho apoyo, pero tenemos también gente que nos quiere, que nos llama, China, Rusia, Brasil, el BRICS, pero no vamos a ir para allá, vamos a forzar a Estados Unidos a que negocie y a que acepte esto, por eso, y Trump es provisional, Trump, vamos a negociar y vamos a ganar. Y hay otra cosa, partiendo de lo que dice el licenciado Domínguez, de esta intervención en el caso de Venezuela, pero también ha amenazado en este combate al narco aquí mismo en México, y el gobierno de México ha dicho, a ver, nos coordinamos, nos comunicamos, nos compartimos información, pero no nos vamos a subordinar. Y recientemente vuelve a poner en el tintero este mismo tema, donde dice Trump que se sentiría orgulloso de atacar instalaciones relacionadas con el narco de México aquí en nuestro país. ¿Cómo se ha visto esta situación tan que ya lo hemos estado notando desde hace tiempo, desde que llegó Trump de nuevo a la administración, cómo ha estado amenazando constantemente con esto? Ya lo hicieron, Lupita, con la extracción de Ismael El Mayo Zambada. Así es. ¿Cómo ven ustedes? Sí, es que definitivamente esa ha sido la amenaza de Trump desde el principio, ¿no? Y hasta cierto punto, pues un gran grupo también de mexicanos coincide en que la intervención de Trump puede ser buena, ¿sí? En el sentido de que es el único, aparentemente, fuera de México, que pudiera atacar realmente al narcotráfico desde raíz, ¿sí? Claro que no se... No lo atacan en su país. Pero no sería incongruencia cuando él mismo dice, no voy a negociar con narcotraficantes porque son terroristas. Y liberó a un expresidente. Está negociando Siempre después. son las mismas incongruencias, Lupita. Es como lo que hablábamos hace rato. Trata muy bien a la presidenta, la papacha, la recibe bien, y luego ella viene a su país y de repente le da una noticia donde la hace otra vez desequilibrar. Es lo mismo con Trump. Esa es la personalidad que realmente es totalmente extraña, es disruptiva totalmente, fuera de lo normal, si se puede decir así. Sin embargo, no creo que sea el único personaje de la derecha que pudiéramos llamar un tanto extraño, porque tenemos muchos personajes de la izquierda sumamente extraños también. Nefastos. ¿Sí? Entonces, tenemos países como Brasil, como Venezuela, donde tienen gobernantes que también se van al otro extremo. Y cuando los extremos llegan en un país el que sea, obviamente logran polarizar a la población con sus ideas. Y ese es el tema que ha pasado aquí también en el país, en México. Un gobierno como el que tenemos ahorita, que todo lo que tenga que ver de una parte o de una filosofía, un pensamiento distinto a lo que tenga que ver con lo que ellos son como oficialismo izquierda, no está bien. No está bien, no entra desde su óptica, no entra para nada, no aplica, no hay razón para ellos. Y creo que eso no es correcto tampoco, porque si bien es cierto, en su momento los gobiernos que gobernaron, valga la redundancia, México en el pasado, pues eran, vamos a llamarlos de derecha, pero
permitieron a México avanzar hasta cierto punto. Hay historia de eso. Si no, todo estuvo mal. Y ahora en el presente, pues tenemos un gobierno que se dice izquierda, y bueno, está trabajando desde su óptica. Tampoco podemos decir del todo que todo está bien, sobre todo con el tema del ataque al narcotráfico, sobre todo con el tema de la seguridad en el país, que es precisamente lo que tú tocas de Donald Trump, que se ve desde adentro, a lo mejor para muchos mexicanos, un tanto incongruente, pero a lo mejor para otros no, Lupita, y ese es el tema. ¿Quién va a poner orden? Dice mucha gente. Si no estamos sintiendo el orden en el país desde el gobierno federal, ¿sí? Sienten que es insuficiente y por eso hay esos sentimientos y esos pensamientos respecto a Trump. Pero ¿cuál sería lo negativo de abrirle esta puerta al gobierno de Estados Unidos para que ataque el narco aquí en nuestro país? Pues Tamara. eso, bueno, en este caso hay que, como dice la presidenta, la cuestión de la soberanía, ¿verdad? Abrirle la puerta sería evidentemente que también interviniera en otro tipo de políticas y asuntos que nada más conciernen, pues en este caso a los mexicanos y a los poderes, ¿no? En este caso que nos representan. Sí es cuestión de una cooperación bilateral que muy minuciosa, que ya se ha realizado, efectivamente se ha reforzado la vigilancia en la frontera, se han tomado medidas. Aquí mismo dentro de nuestro país hay operativos fuertes que a veces como ciudadanos no tenemos los resultados de decir, ay, ya no quiero que pase nada. Siguen ocurriendo cosas, pero a diferencia del sexenio pasado, en este sexenio sí se ha actuado en contra de, en este caso, de la delincuencia. El sexenio pasado, por lo menos en el discurso, no veíamos los operativos que hoy en día están. Pero pues hay que recordar en este caso que Donald Trump también es muy fiel a su estilo. Es muy fiel a su estilo de amenazar, de decir, porque pues también evidentemente le gustan al señor los reflectores y algo quiere obtener acerca de eso. Pero pues insisto, la presidenta ha sido muy mesurada, muy cuidadosa con su discurso. Como a que ha nivel tratado, ¿no?, internacional. de serlo. Así es, muy cuidadosa con su discurso, porque a diferencia del discurso nacional, que se va en contra de todo a la oposición, ¿verdad?, con varios calificativos que ya no lo sabemos, con Trump ha sido muy mesurada. Vemos que es enormemente prácticamente está obligada a hacer de esa manera. Exacto. Por no saber a lo mejor la reacción que va a tener Donald Trump y qué nos pueda imponer, como en el tema de seguridad. A mí se me hace un tema muy delicado la intromisión. Apoyo sí, pero intromisión yo creo que no, porque estaríamos en riesgo la mayoría de los mexicanos. Y qué decirlo, el estado de Sinaloa y los estados que están en la frontera, ¿no? Y digo Sinaloa por el tema del narcotráfico, que ha sido el más vulnerable. Entonces sí, se tiene que que es un tema que se tiene que tratar con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prácticamente con pincitas, dependiendo del humor que traiga o las ideas con las que amaneció durante ese día que lleven a cabo sus reuniones, porque sí, aún y cuando ya estuvo en la presidencia de Estados Unidos, pues es un círculo. Un día está arriba, un día abajo, un lado y al otro. Entonces ha sido difícil también definir la personalidad de este mandatario. Sí, mira, hay la ultraderecha y la derecha tiene una doble moral que es la constante siempre. En México, Estados Unidos ya ha intervenido en México. Intervino cuando la guerra contra el narco, con Calderón. Calderón obedeció lo que le dijeron ellos y bañó al país en sangre con la intervención de Estados Unidos. En otros países. Hubo un rápido y furioso también en el cual se mandaron armas que fueron usadas. Se le informó a los malandrines de los chips que traían. Ahora, voy a la doble moral. Yo ahí no lo llamaría como intromisión, lo llamaría como apoyo a la nación. No, es intromisión porque le obedecían todo lo que decía Estados Unidos. Intromisión con aceptación de los gobiernos entreguistas que había en México. Voy a otra cosa, la doble moral. Trump amnistió, exoneró al expresidente de Honduras que estaba con 40 años de cárcel por transporte de droga en coordinación con el Chapo. Y lo liberó de la cárcel, que estaba condenado a 40 años. Lo acaba de hacer la semana pasada. Trump perdona a Noboa de Ecuador cuando su hermano traficaba droga a Europa y está comprobado. Trump bombardea barcos o bajo sus lanchas en el Pacífico y en el Golfo y acaban de matar impunemente a 2 inocentes que estaban allí y los vieron y todo y los ejecutaron. Un almirante está siendo cuando menos revisado en el Congreso de Estados Unidos para ver si cometió crímenes, que sí los cometieron. Trump
Trump está permitiendo el consumo de drogas y el tráfico de drogas en Estados Unidos, que están metidos hasta las chanclas, y aquí en México hacen otra cosa. Trump negocia con todos los criminales que se les mandan a cambio de quitarles algo de recursos o de colaboración. O sea, Trump y su política es así, es de doble moral, y me llama mucho la atención que algunas personas en México digan, no, pues que hacen cosas buenas, está bien lo que hacen. No, ellos se quieren apoderar de su patio trasero y quieren imponer su política. Por favor, no se cieguen, no cierren los ojos. Ellos no conocen amigos. Cuando había una dictadura, bien abiertos. Cuando había una dictadura en Nicaragua y estaba Anastasio Somoza o en otro Stroessner en Dominicana, en algún lugar, le dijeron al presidente de aquel entonces de Estados Unidos, oiga, pero ese viola los derechos humanos, asesina a la gente, es un hijo de madre, etcétera. Dice, sí, es un hijo de, pues, our motherfucker, es nuestro hijo de puta. Entonces, esos son de ellos y a cualquiera lo protege. Y eso es Estados Unidos. No se engañen, compañeras, con Disneylandia. No se engañen es con el engañarse, shopping, pero también se tiene que tener política, licenciado. Sí, es lo que está haciendo la presidenta política y muy bien hecha. Se tiene que tener política en ese tema, porque Donald Trump es un hombre muy difícil de tratar. A México no le conviene pelearse con Estados Unidos, porque son nuestros vecinos de 4,000 kilómetros, son nuestros vecinos del mayor comercio y tenemos que estar bien con ellos, pero tenemos que negociar con fuerza. Estar bien, pero no ser sumisos. Yo creo que ahí sí la presidenta debe de estar siempre bien atenta a no ser sumisos, porque si no Estados Unidos se va a querer apoderar de México y yo creo que ahí por sí supuesto, que no. Deja tú apoderarse. Muchos dirían, que fuéramos parte de Estados Unidos. No, subordinarse y explotarnos y saquearnos, porque eso es lo único que saben. Ahora, yo creo que en el tema de la doble moral que dice don Pepe con Trump, no lo descartamos. Muchos políticos, no solamente de ultraderecha, hacen eso. También los de la izquierda y ultraizquierda. Y qué triste, fíjense, porque recordemos el sexenio pasado. Aprovecho para conclusión, Sandra. Sí, el mismo AMLO. ¿Qué fue lo que pasó? Negó durante sus 6 años de gobierno que hubiese laboratorios de fentanilo en México. Él lo negaba rotundamente. Él decía, no hay laboratorios en México. Y lo dijo todo el tiempo desde su mañanera. Pero ¿qué pasa? Ahora resulta que con las investigaciones que se están haciendo, que Claudia ya le dio un giro un poquito distinto al tipo de manejo de la seguridad, ahora resulta que sí hay laboratorios de fentanilo. Entonces, ¿qué está pasando con esa doble moral? Ahora veamos también a Dan Augusto con su clásica barredora y todo su equipo que traían allá en el estado de Tabasco, y el que acaban ahorita de apresar hoy en la mañana, que lo llevaron ya al penal de Puente Grande, a este señor, que se llama a Edgar, el Rodríguez, el Limones, Limones. No, pero el que también cooperaba con la CATEM, con este señor Pedro Aces. Sí, ahí está la izquierda, ahí está la izquierda. No, esos no son de izquierda. Doble moral, ahí esos están en Morena, Ciudadano. están en el oficialismo, es diputado federal el señor Pedro Aces. Entonces, ¿dónde podemos decir que solamente en la derecha se da la doble moral? Se da en las dos partes. Y el problema en México ha sido siempre ese, la doble moral de los políticos que no rectifican y que quieren seguir empeñados en lo mismo. Damaris, conclusión. Sí, rápidamente, nada más. Pues la presidenta yo creo que ha sido mesurada en sus declaraciones y qué bueno, ¿no? Pero tampoco ha sido frágil, tampoco se le puede ver frágil ante una personalidad como Donald Trump. En este caso creo que ha sido puntual y pues por supuesto no dejarse envolver por las aguas, los humores y todo lo demás de Donald Trump. Sí, tiene que estar siempre con imposición la presidenta, representando a las mexicanas, a los mexicanos. Yo creo que aquí sin importar partidos políticos y muchas veces hasta los ideales, porque tienes que analizar con mente fría lo que el de enfrente a lo mejor quiere hacer contigo, porque te puede mostrar una cara bonita, ser pacífico, pero al otro día págatelas para México y no nos va a ir muy bien. Licenciado. Sí, la doble moral propia de la ultraderecha, sí, la izquierda tiene muchas imperfecciones y defectos, muchísimos, porque son políticos. Sin embargo, la derecha se especializa en la hipocresía y la doble moral y en tratar de generalizar. Es que todos somos malos, es que todos somos corruptos. Un tiempo se dijo, todos somos corruptos en México. Falso. Los corruptos son los que gobernaban y traficaban con todo. Bueno, vamos a entrar a otro tema.
Más ligadito, álgido todavía. Pues este es un tema de seguridad también, ¿no? El tema de los homicidios, Buenísimo. porque nos dice el gobierno de México, pues que van a la baja los homicidios, o sea, a nivel nacional, menos 37% el promedio diario, es un comparativo que se hacen y que incluso este mes de noviembre, pues ha sido el noviembre más bajo. ¿Ustedes sí sienten que estos homicidios están bajando? Obviamente, pues nosotros vamos a hacer la valoración aquí en el estado de Sinaloa, ¿no? A cómo nos ha estado yendo desde hace más de un año aquí en nuestra entidad. Damaris. Sí, precisamente, bueno, la estadística de alguna manera siempre hay que acomodarla, ¿no? A tu favor. E insisto, pues esta Estrategia Nacional de Seguridad sí ha dado resultados, pero ojo, también hay organizaciones que están cuestionando precisamente estas cifras. Mencionan que se disminuyeron un 37% de septiembre a la fecha y pues esto quiere decir que son 32 menos por día, que viéndolo estadísticamente y de acuerdo a la población que somos, pues en realidad siguen siendo pocos, ¿verdad? Hay que verlo nada más aquí en el estado de Sinaloa, que sí, ha habido días donde no se comete ningún homicidio y muchos lo resaltan, lo festejas, pero pues una golondrina, como dice, no hace verano, ¿verdad? Y que es bueno, pero pues a fin de cuentas quisiéramos como ciudadanos más. Y a nivel nacional, pues Baja California tiene un 44% de reducción y Sinaloa todavía tiene una reducción, ellos hablan de un 47%, sin embargo, comparado cuando empezó toda esta situación de violencia que tenemos de septiembre del año pasado a la fecha, hay que recordar que sí era bastante el espanto de la gente por los homicidios, cuántos cuerpos dejaban en ciertos puntos y obviamente la cifra creció. Ahorita se siguen cometiendo homicidios aquí en Culiacán, en Sinaloa, en diferentes puntos, pero ya no, en este caso, como lo vimos al principio. Entonces, pues si tú comparas la estadística, pues claro, vas a decir que sí, ¿no? Que todavía está baja, pero quisiéramos, obviamente, como ciudadanos, que bajara más. Y los enfrentamientos ahí están todavía. Sí, ¿por qué no retomar el número más bajo de homicidios en alguno de los años con los meses y no hacer referencia a este año y el año pasado, que han sido los más violentos para el estado de Sinaloa? Porque también aquí se hacía referencia a nivel nacional sobre la situación que estamos enfrentando en estos momentos, ¿no? Que ha sido una situación extraordinaria que no ha parado, muy a pesar de estas estrategias que se han estado reforzando y se vuelven a reforzar y se ultra vuelven a reforzar, que desafortunadamente la percepción, y esta palabra no les gusta a los políticos, el tema de la percepción que tenemos nosotros como ciudadanos. Sí, puedes tener blindado el estado de Sinaloa, pero no has logrado pacificarlo, esa tranquilidad con la que podemos transitar a cualquier hora del día. Ahorita seguimos en las mismas condiciones, no poder transitar en las madrugadas, las fiestas siguen siendo tardeadas en el estado. Ya un poquito más tarde, nuestro termómetro yo creo que ya nos permite andar en las calles poquito más de las 8 de la noche, 8:30, y dices tú, vámonos y nos escondemos o nos refugiamos en nuestros domicilios, nos guardamos, ¿no? Sí, porque todavía mantiene esta incertidumbre. Entonces yo creo que mientras nosotros como ciudadanos no sintamos esa paz, esa tranquilidad, los homicidios para nosotros yo creo que no se van a reflejar. Vas a decir, sí, ¿cómo? Tenemos otras cifras. Definitivamente los ciudadanos con los políticos, las cifras no coinciden. Tenemos otros datos, diría alguien por ahí, ¿verdad? Sí, pero no son políticos, Yasmín, nada más una corrección. Son instituciones. No, usted con Yasmín este día. Yasmín, son instituciones que llevan el registro. A lo mejor la estadística tiene fallas, ¿ok? Sí. Hay que corregirlas y hay que señalarla, pero son estadísticas y datos oficiales. Pero los políticos retoman el número que les conviene. Los políticos están a cargo de las instituciones, pero tienen reglas y protocolos que cumplir. ¿Sí? Una cosa es la política y otra cosa es la información oficial. Vamos distinguiendo esas cosas. Es cierto lo que dicen, la percepción. A mí me llamó mucho la atención ahora que anduve en Sonora, que la percepción en Sonora también es fuerte de violencia y que los datos también así lo indiquen. Y uno tendría la idea de que Sonora es otra cosa y se cocina aparte. Pero, por ejemplo, aparte de Sonora, que están colindando con Sinaloa, pues por desgracia, y Durango y Nayarit. Entonces, sí es cierto, Yasmín, compañeras, que la percepción es totalmente negativa para esta información que se dio el martes sobre la seguridad, la percepción en Sinaloa y la percepción en otros lados. Sin embargo, hay que documentar que los datos que se dieron, que tienen muchas mediciones y parámetros, son bastante buenos en los delitos de más alto impacto a nivel nacional. Sinaloa lo cocinamos aparte. En secuestro, en robo con violencia, en extorsiones, en todo, va a la baja constantemente. Algunos indicadores pueden estar
sesgados. Nos decían la otra vez, no todas las muertes se califican como homicidios dolosos. Hay que checar, entonces hay que tener diferentes estadísticas allí y medir, porque vemos muertes y vemos que enfrentamientos, y dicen que incluso los policías que asesinan no entran en homicidios dolosos. Entonces, ojo, están calificados ojo, de otra manera. sí seguimos ¿Y cuántos teniendo hemos problemas tenido en de esta seguridad semana? muy fuertes. Sí. Y yo vuelvo y reitero, sin embargo, tenemos una presencia fuertísima de las fuerzas federales que por fortuna siguen allí a la vuelta de cada lugar y nos están cuidando. A muchos eso no les nos da gusta, pero a mí sí me tranquilidad. gusta. No, a mí también me gusta, pero a mí no me da la tranquilidad La total tranquilidad plena que merecemos, de no nos la andar dan. por las calles No nos la dan sin nadie esa todavía, es preocupación de correcto. podré ser víctima de un asalto, podré ser víctima de un hecho violento. Yo estoy Andas pensando con que a los 5 incertidumbre. minutos saliendo de aquí me van a robar la camioneta. No, y también es otra cosa. No de nos que- podemos de quitar que si esos malos vas pensamientos. cerca de una unidad, de alguna Un corporación policíaca, tampoco Ay, es una garantía de que... Quiero separarme porque o va a sea, haber un enfrentamiento. o me siento segura No. o me siento siento insegura, ¿no? Como seguros o inseguros, porque no No, yo sabemos sí, en qué ahí me quedé momento 5 llega. minutos más en el Oxxo, afuera del Oxxo que está acá abajo, porque había una de ejército ahí. Y dije, ahorita yo creo que no me van a quitar la camioneta aquí. Oigan, Definitivamente, perdón, Lupita, es para Le darle toca, también le mi toca a punto Sandra. de vista pero le iba a dar sobre la esto. palabra, diría Wilber. La Sí, definitivamente creo que en el país hay otros datos, como siempre, ¿no? Y ahí están los detalles sobre esto, están las estadísticas, ya lo vimos aquí en la mesa, pero fíjense que yo traigo otro dato importante que tiene que ver precisamente con esa diferencia entre lo que ve el oficialismo, quien gobierna actualmente, lo que ve el mundo, que eso es bien importante, y lo que vemos también todos los mexicanos. Por ejemplo, señala el proyecto de datos de ubicación y eventos de conflictos armados, nos dice que México ocupa el 4º lugar denominado como el país más peligroso del mundo. ¿Quién hace ese documento, Sí. hombre? Eso chafa. Y fíjese nada más, queda por encima de Ucrania, que Ucrania sabíamos nosotros que ha estado en guerra hace... ¿Cuánto? Y sigue en guerra, tristemente, porque Ucrania está en el 11º lugar de inseguridad y de mantenerse como uno de los países más peligrosos del mundo. ¿Qué pasa con México entonces? Y la manera como lo miden, se los comento para definir su ranking y cómo lo mide esta organización, es a través de los indicadores de letalidad, peligro para los civiles, difusión geográfica de violencia y fragmentación de los grupos que son también esos que exterminan y los grupos criminales. Entonces, hay una medición muy exacta. Entonces, son datos diferentes a los que vemos hoy en día del oficialismo. Y a eso iba, porque el día de ayer se dio a conocer que se va a dar un fortalecimiento del Sistema Nacional de Información con nuevas metodologías, como el Registro Nacional de Incidencia Delictiva, medición diaria de los homicidios dolosos, y también va a estar checándose la eficiencia ministerial. En la reunión que sostuvieron ayer los gobernadores, las gobernadoras, con la misma presidenta. Y que han sido muy criticados el tema de las fiscalías por el proceso de investigación que pueden llevar, que han sido tardíos, que no se da la respuesta. Entonces, pues puede que les funcione también este plan, ¿no? Porque también durante esta semana estuvieron en reuniones con las presidentas y los presidentes municipales en el caso de Sinaloa, pues estuvieron participando 2, el de Ahome y el de Culiacán, con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en México, analizando las condiciones de seguridad, que espero y eso hayan sido, porque ya a través de medios nacionales se mencionaba que podrían ser algunos candidateables para el 2027, que a eso se debía la reunión de seguridad. Pero ahorita yo creo que hay un tema más importante que es ese, el de la seguridad, las estrategias que funcionan o no funcionan, hacer una valoración, si hacen algunos cambios, porque pues estamos por terminar este 2025 y las estrategias por parte de las autoridades definitivamente no han dado los resultados que nosotros esperamos aún, y cuando las cifras estén favoreciendo estos programas, campañas o las mismas estrategias que ellos han estado impulsando. Y todo pinta para que vayamos a festejar una Navidad o un Año Nuevo, despedirnos de este año y recibir el 2026 como el año pasado, ¿no? A cómo están las cosas, Damaris. Sí, efectivamente, ya mucha gente se está organizando para que sea tardeada, ¿no? La reunión familiar o incluso el Año Nuevo, y preguntarnos qué
qué va a suceder el año nuevo aquí en Culiacán, porque pues mucha gente, tenemos que vivir y mucha gente tiene la mala tradición de realizar los disparos al aire, ¿no? Pero sí quiero resaltar algo acerca de, ¿verdad? La percepción de inseguridad sigue siendo fuerte con las personas. Entonces, ahí pues están. Culiacán encabeza la lista, según el INEGI. Así es. Ahí están los datos del INEGI, que la gente no se siente segura, por ejemplo, en los bancos, en los cajeros automáticos, en ciertas situaciones, en ciertas posiciones. Entonces, obviamente, esto es una cifra confiable porque la proporciona el mismo INEGI. Ahora, hay otra situación. Si nos preguntan, evidentemente el gobierno pues va a decir, estamos trabajando. Si están trabajando, que no están los resultados que todos quisiéramos, eso también es verdad. Yo lo pongo en paralelo, ahorita me estaban recordando, es como un alumno decir, bueno, pasé todas las materias, pero reprobé una. O pasé todas y me saqué 10, pero reprobé matemáticas. O sea, sigue estando reprobado en cuestiones de seguridad porque todos quisiéramos estar más tranquilos. Ahora, también hay una cuestión, se está trabajando en contra de las extorsiones. Hay que ver que también ese es un problema muy, muy grave y incluso viene dentro de los penales y también es un delito que afecta el patrimonio de mucha gente. Se han dado cuenta los medios de comunicación que hay personas que las extorsionan por teléfono y les vacían su tarjeta o hacen depósitos muy fuertes y resulta pues que los criminales están a fin de cuentas en la cárcel y dicen pues les vamos a subir las penas para las extorsiones, pero pues ya están en la cárcel. O sea, realmente, ¿qué es lo que se va a hacer contra este tipo de delitos? El número de desapariciones ha aumentado. El número de desapariciones forzadas también se ha incrementado. Como ejemplo, aquí lo tenemos en Culiacán y en muchas partes, en este caso del país. Y hay desapariciones que la familia no la reporta por temor. O empieza con una ficha de búsqueda o su pariente en internet y se empieza a compartir y luego quita la publicación por temor. Entonces, o amenazas. Amenazas. Entonces tú dime, si eso es o no influye en la percepción de inseguridad, claro que sí. Sí, no porque se lea un texto de fuentes que de no sé dónde, porque hay muchos textos que salen en internet. Vi uno que salía que decía percepción de democracia y libertad de expresión, y México Son aparecía, estudios que se hacen con una metodología, no, señor. Disculpe, no se esos hacen estudios los hacen grupos reaccionarios. No está Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los países más peligrosos que hay, para empezar. Segundo, prefiero confiar 1000 veces en los datos oficiales del gobierno federal que en ese tipo de cosas que dicen, señalan. Pero también no hay democracia, no hay libertad. Los del gobierno No, claro federal, que no son 100% exactos, claro que no, pero están sustentados en INEGI, en estudios, en reportes de los estados. Ahora, que a veces no les gustan las cifras de INEGI. Quiero concluir con 5 minutos, no es cierto, con una exposición un poco más larga. Miren, claro, en adelante. Problemas de seguridad tenemos un grave problema en México, sí tenemos graves problemas, es uno de los asuntos que más le duelen a la gente y sin embargo el gobierno federal está haciendo cosas que van alineadas totalmente y muy criticadas, alineadas para tener resultados. Uno, un gobierno federal que mueve al ejército, mueve a la Secretaría de Seguridad, mueve a la Guardia Nacional a tener presencia en los lugares más complicados. Yo no estoy totalmente de acuerdo en que Michoacán esté en la cúspide de la atención, debe ser todo el país, ok, pero en Michoacán hay muchísimos resultados después del conflicto del sombrero. Bueno, pero en todo el país hay un trabajo y una operación. El día de ayer que se presentó el programa y la coordinación con los gobiernos locales para la lucha contra la extorsión va a tener resultados y le están exigiendo que en un año haya resultados. Y voy a concluir diciendo, hay 3 poderes o 3 fuerzas alineadas y que deben ofrecer resultados en el corto plazo. El gobierno federal, el Poder Judicial, que ustedes pueden decir está subordinado. Yo digo que es autónomo, totalmente autónomo, no como el otro que estaba subordinado a la derecha y a los millonarios. Y la Fiscalía. Y faltan todas las fiscalías de los estados que están corruptas. Y falta la mitad de los jueces del Poder Judicial que faltan ser elegidos por otros. Y es los que hay, predomina la corrupción. Chandra. Bueno, ¿cómo puede decir don Pepe que el Poder Judicial es autónomo? Porque Obviamente hay libertad de no. expresión. No, eso es distinto. Estamos viviendo, yo creo que hay un gran retroceso en el país. Estamos volviendo al pasado con el tema de esa unión, un solo poder, el ejecutivo, el legislativo y también el judicial. Con esta última elección que se hizo del Poder Judicial, pues quedó bien constatado quién está obviamente al frente. No vamos a decir que quien está ahorita de presidente de la Corte, o sea, no es
morenista, obviamente. Es una falta de sí. respeto para el Poder Judicial. Entonces, ahí Eso está, que te es dice. un solo poder, tristemente, y ese es el problema, pues, ¿cómo lidiar con esa parte cuando hay un poder absoluto? Ahora, por otro lado también, decir... Es que realmente sí estamos en un tiempo muy precario, muy difícil en el tema de inseguridad. A cualquier persona que le preguntes en el país sobre qué está pasando en México, qué está sucediendo con ese tema, te va a decir, reprobados, estamos mal, estamos inseguros. No solamente depende de nuestro Sinaloa, círculo de amistades. también está Michoacán. Por favor, el día que la presidenta hizo su mitin en el Zócalo, que cómo lo han pregonado, cómo lo han puesto sobre la mesa, que diferente, ¿verdad?, al de la generación Z. ¿Qué fue lo que pasó? Ese mismo día estalló un coche bomba en Michoacán. ¿Sí? Ahí, cuando ella estaba dando su discurso, un tanto también para polarizar al pueblo, de esos discursos que, ¡ay, por favor, ya párenle! Porque lo único que se gana es eso, ¿sí? Polarizar a la población y hacer bandos, y otra vez vamos con lo mismo y el mismo discurso del pasado y el pasado. Estalla ese coche bomba. Y en Sinaloa, ¿qué pasó aquí? Aquí en La Obregón, ahí enfrente del ayuntamiento, ¿sí? Un día o 2 días antes, ¿sí? Y no solamente en Sinaloa, en Guasave y bla, 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 perdón, no solamente en Culiacán, sino también en Guasave y etcétera. Entonces estamos viviendo, aunque no lo quiera reconocer también el país, a través del oficialismo, estamos viviendo un tiempo de terrorismo. También. Y yo no quiero que esto se tome como que yo estoy apuntalando a que le retomé, valga la redundancia, ¿Cómo se puede retomar a alguien, entonces? No estoy imitando a nadie, ni me interesa qué piense otra persona política. Estoy dando mi opinión y mi punto de vista. ¿Y por qué digo esto? Porque según los datos específicamente de la ONU, en una resolución del Consejo de Seguridad, ofrece una descripción específica de lo que es terrorismo, lo que estamos viviendo hoy en día en el país. Falso. Ese coche bomba que explotó no es otra cosa más que eso. Y les voy a decir, son actos delictivos cometidos contra civiles o contra las personas en homicidios, lesiones graves, y también como los tienen como rehenes. Y aparte, deben de tener esa intención de generar terror en la población y de intimidar, cuestionar a un gobierno y también a la gente en lo general. Eso es terrorismo. Eso es terrorismo. Eso es Pero terrorismo. te equivocaste en lo que Así dijiste. es. Esto es, ¿y qué no es Contra lo un que estamos gobierno viviendo? hay motivaciones políticas. Estamos y todo viviendo eso. y Son no solo actos afectación de injustificables violencia. Hay gente bajo que tiene cualquier terror. motivación. Hay gente que pero tiene terror. fíjese Pero una bien, cosa es que hay gente que tenga son terror, otra cosa es actos que sea injustificables terrorismo. bajo Es que hay cualquier que ser motivación estricto en eso, en el política, manejo. ideológica, religiosa, Exacto, exacto, racial o de etnia. exacto. ¿Sí? Se es completa. lo que ha pasado en México. Eso es lo que No. estamos viviendo, por supuesto. No estamos intimidados Dame con el mi tema de la conclusión, inseguridad, Lupita, por no favor. estamos incómodos todos, no estamos viviendo un momento precario, difícil. Claro, a quien fuera de Culiacán que le pregunten, le va a decir, yo sí me siento intimidado, yo sí me siento también como rehén. Ha habido rehenes aterrorizado, en como dice Culiacán, Damaris. ha habido secuestros Hay en gente que Culiacán. sí. Tapia. Y en su momento estábamos como tal, licenciada, cuando Ajá. estaban los bloqueos de las carreteras. No nos Por podíamos supuesto. mover. Entonces prácticamente estábamos en las manos de la delincuencia, ¿no? A lo que ellos quisieran o no hacer. Afortunadamente, pues con personas de paz hasta ahorita no se ha atacado, aun y cuando ha habido víctimas colaterales durante estos hechos de violencia. Sin duda, este tema siempre va a ser muy importante para la ciudadanía, y me quedo con algo bien interesante que decía Damaris. Puedes tener los 10 en todos los programas y en todos los proyectos, pero la seguridad siempre va a ser el dolor de cabeza de los gobiernos. Desafortunadamente, en el caso de Sinaloa, pues siempre ha estado muy en el ojo del huracán, ahí en las pláticas y en las mesas de seguridad, pues esperando que realmente esas estrategias sí den los resultados que ellos tanto presumen. En este caso, se le preguntaba al gobernador en el transcurso de esta semana para cuándo regresaría el gabinete de seguridad. Recordemos que había el compromiso de estar aquí cada 15 días. Después de lo de Michoacán, pues se olvidaron Sí un ha poquito estado, de pero Sinaloa. en reuniones especiales. Sí, pero La se han última fue en olvidado de los... Mazatlán. Sí, no ha venido. Sí, No ha Ya ha estado en regresado. reuniones Sí. especiales. ha venido. Sí, pero ya tiene más de los 15 días que no han Debe estado. Ya le toca, pues Debe ya les venir. toca venir al gabinete de seguridad, pero realmente
realmente hacer un análisis minucioso de lo que ha estado pasando, pues porque el ataque a los elementos de seguridad no es menor. Y esta semana también se atacó a una mujer policía. Entonces, ¿por qué este ataque a los elementos de seguridad también? Son los que están al frente, son los más vulnerables y desafortunadamente, y me dio gusto que el gobierno del estado, el gobernador Rocha Moya lo reconociera, con este incremento que les daba a los policías, no es suficiente tampoco el 10% para los elementos, pero pues sí requieren equipamiento, capacitación y está empezando el gobierno del estado también a darle una inversión y el tema de los penales, que es una situación crítica para el estado, porque sí, hay muchos detenidos y están concentrados en un penal que no está brindando la seguridad ni para los que están adentro ni tampoco para los que están afuera. Y las revisiones que se hacen en los penales, todo lo que encuentran, Damaris, Siempre. o sea, ¿quién los deja entrar? Siempre encuentran algo, Yo me siempre. sorprendo. Y se han encontrado cada vez. últimamente, ¿no? Sí, de hecho el gobernador pues ya anunció, ¿verdad?, que dentro del presupuesto va a venir pues un recurso precisamente para mejorar y reforzar las cuestiones ahí de infraestructura y vigilancia en los penales. Sí, o sea, realmente pues piensas en sobrepoblación. México tiene muchas necesidades y una necesidad urgente es la seguridad. Está bien, detienen a lo que ellos llaman objetivos prioritarios, ¿verdad? ¿Y dónde van a dar? Pues a los penales, de por sí ya no caben. Ahora con este tipo de operativos que presumen que detienen a muchas personas, pues podemos pensar que menos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Meten muchísima gente a los penales, pues sube el delito de extorsión, ¿verdad? Ahí se comparten evidentemente pues estrategias y mejoran, ¿verdad?, su modus operandi. Es bueno que se combatan. Pasa una situación y el gobierno actúa, pero a veces el gobierno no se ve que prevenga qué es lo que puede suceder, ¿verdad? Actúa conforme van ocurriendo los problemas y en lo que ocurren los problemas y la población sufre las consecuencias, pues obviamente hay una parte negativa que repercute en la percepción de seguridad. Claro. Sí, los penales es un problema muy grave en el país. Todos los penales locales, estatales, se ocupan para ese tipo de delincuencia organizada que controlan los penales, que mandan afuera y mandan adentro, penales de alta seguridad o de mediana seguridad. Y es un problema que en México es real. Pero yo quiero hablar, estamos en diciembre, me da mucho gusto y mucha felicidad que estemos en fiesta y en armonía todos. Sin embargo, la doble moral sale, la doble moral propia de la derecha y la ultraderecha. Solo me voy a referir a un caso. Hubo una movilización del oficial. Nefasta, mal la hicieron, manipularon, dijeron, tal. Y no hubo ni un solo llamado de violencia, no hubo ninguna, todo puro apoyo para la presidenta, atiborrado de jóvenes y todo. Y hay críticas, ¿verdad? Hay críticas contra eso y que lo hayan hecho, ¿para qué lo hicieron? Hombre, no, doble moral. Y hubo un evento el 15 de noviembre donde hubo violencia que se hizo a nombre de una generación Z que predominaron los de mediana edad y los viejos ahí en esa movilización, cuando menos en la Ciudad de México y en los otros fueron los que se atraparon en las vallas, y en los otros estados. No, había viejos allí de 40 y 37 años en las vallas, sí, señorita. Entonces, ese doble rasero, fíjense bien, ese doble rasero, compañeras, que utilizan para analizar eventos, es esa doble moral propia de alguien que está fragmentado, fraccionado y que ve las cosas de esa manera. No, yo no estoy de acuerdo con las movilizaciones probablemente como la que se dio ahora, pero pues como un movimiento político tienen derecho para festejar pacíficamente, sin violentar nada y utilizaron recursos perfectos que se critique. Muchos. Pero estoy más en contra con que se le echen porras a las movilizaciones que fueron provocaciones orquestadas, documentado que fueron orquestadas para violentar la situación en México. Si tenemos una mente cochambrosa, licenciado, aguas con la doble moral. Que fue al revés. Aguas con la doble moral. No, aguas con la doble moral. Que pudo haber sido al revés. Como la oposición dijo, bueno, que vayan y hagan su celebración, no nos manifestamos quienes tampoco. manejan la doble moral van a tener problemas para disfrutar con bondad estas fiestas que vienen. Es que tanto la derecha y la izquierda tienen sus cosas negativas y positivas. La política. Sí, pues. Yo estoy de acuerdo. Cada quien se alinea a donde le conviene. Por eso algunos no somos políticos. Oigan, esta es una mesa de debate y por eso debate. Y también se dice mucho lo del movimiento esto de las capuchas negras, ¿no? De qué parte están, si los ponen de acá del oficialismo o los contrarios. Pues sí, le dan el beneficio de la duda a las contras, a la oposición, pero no el beneficio de la duda, no ven la información oficial. Sí, curiosamente, en esta celebración de los 7 años del movimiento de Morena y del gobierno de
¿qué tenemos ahorita? El oficialismo, la 4T, para acabar pronto, pues. Pues curiosamente no vimos a los llamados bloques negros, no vimos a los grupos de choque. Nos hacen ganas no los vimos Voy a ahí. aprovechar también, iniciamos con la ronda de conclusiones, productora. Ok. Bueno, y diciendo que curiosamente no se vieron ahí los grupos de choque ni los llamados bloques negros. Y hablando de esa doble moral, pues ahí está la doble moral. ¿Por qué no aparecieron aquí para que se me viera que todo estaba en paz, todo estaba muy bien, todo estaba tranquilo? Ahora, ¿cuántos acarreados no hubo? Se dice por ahí que aproximadamente en una cuadra de una avenida de la Ciudad de México había nada más 30 camiones que le caben 50 personas, aproximadamente de 15,000 pesos el costo de cada camión. Había muchos más. Imaginémonos nada más. Ahora, por otro lado, también los recursos públicos se utilizaron ahí. ¡Qué triste! La doble moral está en todos lados en los políticos y todavía hay mucho que trabajar en eso. Ni izquierda ni derecha están demostrando que son auténticos, honestos y que deben de trabajar de veras como debe de ser para el pueblo. Y una última cosita, nada más para cerrar mi participación. Si no existe seguridad en ningún país, obviamente no va a haber certidumbre de nada. Se necesita primero que todo tener en un país la seguridad para que nos dé certeza en el tema económico, en el tema social, en el tema educativo y desde luego en el tema de la salud, porque también la salud ahí aplica bastante. La salud emocional es muy importante porque repercute en el resto de la salud. Y feliz Navidad. Sí, bueno, coincido en una cosa, ¿verdad? Ya no se llaman acarreados, se llama gente que se les facilita el transporte, ¿verdad? Y que se va a tomar selfies y se va y se pasea. Buen término. Bueno, en este sentido, pues obviamente hay mucho ya que hacer en materia de seguridad. Siguen trabajando las autoridades y la gente pues obviamente sigue exigiendo y sigue pidiendo que aquella tranquilidad para salir, para pasear con su familia, para estar en un cajero automático en el súper o cualquier actividad que tenga en este caso que realizar. Evidentemente sí, dejan que desear todavía las autoridades y yo creo que no ha sido solamente el problema de este gobierno, ha sido el problema de muchos gobiernos, la cuestión de seguridad que no se ha podido resolver y tener unos niveles deseables para los ciudadanos. Pues vamos a ver qué sucede dentro de la estrategia que están armando en contra pues, de lo que viene siendo la cuestión en los penales. Tapia. No nos deja satisfechos los resultados en el tema de seguridad, pero también hay que reconocer que sí se ve un gobierno más activo, un gobierno más presente y más interesado en resolver por temas los problemas o los delitos en cada uno de los estados. Se está dando la cara y ahora sí se está reconociendo este problema. Entonces yo creo que esto puede llevar un buen camino. 1 minuto y medio, licenciado. Sí, es mucho. Miren, todos tenemos un lente. Ese lente es la ideología que manejamos y con que permeamos. Si yo me reúno con lobos, pues voy aullando siempre. Obviamente yo me reúno con gente progresista y de izquierda, lo reconozco, y permeo eso. Y yo veo en las redes lo que sale de esta multitudinaria marcha, no sé si 600 o 500 o 300, los que hayan sido, que no hubo ningún incidente violento. Y veo en mis redes, como ustedes ven en las otras, predominaron jóvenes. Hubo unos jóvenes que dijeron: aquí venimos, un grupo de jóvenes, y venimos de la delegación tal, ahí en la Ciudad de México, y traemos unas cajas con unos paquetes que hicimos de alimento para la gente, para dárselo de nuestros recursos, de nuestro dinero, porque hicimos una cooperación. Jóvenes, Damaris, jóvenes. Y hubo una joven, mujer, que llegó también del norte y dijo: yo quiero declarar que a mí me pagaron por venir. Me pagaron con los programas sociales, me programan con los programas para los adultos mayores, me programan con todo el sistema de becas que nos están dando. Claro que nos están pagando con una política social diferente, nos están pagando con hacer para el pueblo. ¿Y por qué resulta que se puede movilizar esta? Antes el sistema no podía movilizar ni 100,000 gentes acarreados. Es que no tienen por qué decir usted que nos están pagando, don Pepe. Es un derecho. ¿Qué no decimos que es constitucional? Sí, pero es un derecho. Es un derecho. Los programas sociales es un derecho. En tiempo de Fox se le daban 500 pesos, hacían que los viejitos estuvieran en el Parque Constitución 3 horas, los hacían ir y luego les quitaban una parte del dinero. El tema aquí no es que sea de izquierda o de derecha. No, señorita. Aquí lo importante es que sea un buen político, que sea honesto, que
que de veras sea congruente. Eso es lo importante. La gente es la que reconoce qué le da, Exacto. qué política hay en un caso y qué política hubo en el otro. Lo que que sí cumpla tenía con su razón trabajo. Andrés Manuel Por López fortuna, el Obrador, pueblo que es los sabio. mexicanos son agradecidos y le han sabido agradecer Por muy bien a supuesto, Morena. pero los todos apoyos. tuvieron, Pero es por la todos naturaleza tuvieron el del presupuesto mexicano. público para hacer cosas para el pueblo y lo hicieron para los ricos y los millonarios. Por eso el pueblo no les agradece nada. Y hoy Morena también toma lo que gusta. También, es lo mismo, desafortunadamente. ¿Sí? Sí, Gracias bueno, a yo todos. no vivo con izquierdas o con derechas y no me también. despido de felices ¿Sí? fiestas porque este Yo programa va a también. seguir. Claro, Exacto. Claro que Bueno, sí. Sí, lo es cierto. único que sí es que ya nos vamos a despedir de esta emisión. Muchísimas gracias por su atención a nombre de Wilber González. Y Pásela queremos bonito mucho a Lupita Camacho. y nos vemos pronto. Cuídese. ¡Bravo!